Cuando hablamos sobre las apelaciones, estamos hablando sobre una corte jurídica. Las apelaciones, el clamor, con la búsqueda y con crecer. Eso es lo importante, confiar plenamente en el Señor, que su misericordia siempre está dispuesta para ayudarnos. Cada día nos ayuda más el Señor a poder confiar que siempre el Señor sea manifestando su poder y su gloria sobre nosotros. Hemos hablado bastante el tema sobre cortes espirituales, cómo orar, cómo clamar, y esto es, las apelaciones tienen que ver con una corte espiritual al mundo real y al mundo espiritual. Nos ayuda mucho a entender que cada día, conforme a la misericordia del Señor, podemos saber que hay una corte espiritual en lo que se hace, porque estamos hablando de una apelación y eso es muy importante. De esta manera también donde podemos buscar su rostro, su presencia y poder también crecer de esa manera. Y creo que a medida que más busquemos de su gracia y su misericordia, vamos a ir creciendo. Apelación es un recurso legal que permite a una persona que quizás no está de acuerdo con la decisión de un tribunal inferior y solicita un tribunal superior para la revisión de ese caso. Esto es muy interesante porque nos ayuda mucho a poder saber eh, cuán necesario es entender que todo lo que es el mundo real, el mundo de las apelaciones, es importante conocerlo, porque nos presentamos los casos en una corte espiritual. Todo lo que vivimos lo podemos llevar a una corte celestial o espiritual. Y eso nos ayuda mucho a poder entender cuán necesario es poder saber de que el reino de Dios y su gracia y su manifestación se da cada día porque confiamos en su misericordia. Entonces, cuando hablamos de la apelación, es una corte que presentamos nuestros casos ante la presencia del Señor. Esto se hace a través de declaración, de argumentos, esto se hace a través de palabra, presentamos nuestros casos, lo que estamos viviendo y decimos, Señor, yo expongo mi caso. Recuerde usted la mujer, la mujer que hizo eh, una apelación también, donde tenía un problema en su vida, la mujer, la viuda, y ella tenía un antecedente que necesitaba ayuda. Entonces, ella empezó a hacer una apelación ante el juez. Y el juez era injusto, pero ella insistía en que el juez le hiciera justicia hasta que de tanto el juez dice, voy a hacerle justicia a esta mujer, no sea que me colme la paciencia. Y cuánto más, dice la Escritura, si tenemos un juez justo y nos presentamos a un juez justo, ¿no nos hará justicia? Claro que sí. Entonces eso es una apelación, presentar un caso ante una corte espiritual, ante un tribunal. No estamos hablando de la corte cuando venga Cristo, que es una corte espiritual, la parucía o la epifanía, que es una corte donde seremos todos enjuiciados ante un trono. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que ahora mismo los casos se presentan delante del Señor. Por eso es que tenemos al juez y tenemos también al abogado. El texto de Primera de Pedro capítulo 1 verso 17 versión BAD dice,
Recuerden que el Padre Celestial que invocan, o sea, hay que invocar al Padre, pero hay que ir por Jesucristo. No hace acepción de persona cuando juzga. Eso es lo bonito. Que cuando nosotros nos presentamos ante el Padre no hace acepción de personas, sino que hace un veredicto justo. No hace acepción de persona cuando juzga. Él juzgará nuestras acciones con perfecta justicia. Así que actúen con temor reverente mientras peregrinan rumbo al cielo. Versión Bad. Esto es muy interesante porque aquí aparece la palabra invoca. Invocar es muy importante porque tiene que ver con presentar un caso ante la presencia del Señor. Usted presente el caso ante el Señor. Dígale, Señor, esto es lo que me está pasando. Está sucediendo esta enfermedad. Está pasando este problema con mis hijos. Está sucediendo este problema con mi esposo. Te presento mi caso en una corte espiritual. Háblelo así porque esto es parte de algo escrito en la palabra del Señor y real. Y tenemos entonces las apelaciones al juez. ¿Quién es el juez? Es Dios. ¿Quién es el defensor? Cristo, porque Él es el abogado. Pero también, si hay juez, si hay defensor, también hay acusador, Satanás, que el Señor reprenda. Y también hay espíritus acusadores también que han tomado notas. Ahí entran los espíritus vigía, espíritu escribano. Ellos toman antecedentes de todo lo que hacemos, bueno o malo, y lo presentan después de una corte espiritual. En esa corte también hay autoridades, hay ministros, hay jerarquías también. Recuerden que están los 24 ancianos, hay jerarquías, serafines, querubes, ángeles y arcángeles en el tribunal. Hay testigos. Entonces esto es muy importante porque nos ayuda mucho a entender cuán necesario es presentar nuestros casos ante la presencia del Señor para que Él nos haga justo juicio. Vemos el caso claramente aquí cuando dice la Escritura, donde en Eclesiastés 5:8 dice, si ves la opresión de los pobres y la perversión del derecho y la justicia en alguna provincia, no te turbes a causa de esto, porque sobre el alto vigila a otro más alto, y sobre alguien aún más alto que ellos. Lo que quiere decir que cuando hay una opresión sobre algo que es injusto o los pobres, no hay que alegrarse de eso. No turbarse, sino porque hay gente que se turba cuando hay una opresión, no solamente opresión de pobreza, sino una presión de un ataque del trabajo, una opresión por un esposo, una opresión por una esposa, por hijos, por familiares, una opresión de un ataque. Eso se presenta delante del Señor porque los que buscan de Dios, hay un alto que vigila sobre ellos. Y sobre ese alto que vigila sobre ellos hay otro más alto, que ahí entra el juez. Un juez que no hace justicia. Vemos el caso también de las apelaciones de Simón o Pedro. En Lucas capítulo 22, verso 31 dice, Simón, date cuenta que Satanás te ha pedido. Cuando hay apelaciones con justa razón, nos pueden pedir. Cuando hacemos algo indebido constantemente. La versión BLP dice, y el Señor dijo, Simón, Satanás te ha reclamado. BJ, Simón, mira que Satanás ha solicitado. Versión BLS. Jesús le dijo, Simón, escucha bien, Satanás ha pedido permiso. Vemos entonces claramente en este pasaje cuán necesario poder darnos cuenta que cuando nosotros hagamos algo incorrecto, el enemigo nos puede pedir. Ahí donde tenemos que ir, primeramente arrepentirnos, buscar de Dios y pedir una apelación. Pida una apelación a una corte espiritual. Todos podemos pedir una apelación, todos los hijos de Dios. Apelación es presentar el caso. Es como cuando a lo mejor, no sé si alguna vez usted ha tenido un problema judicial y presentó su caso ante un abogado. Ahí ante el abogado intercede por usted ante el juez. Recuerde que en el mundo espiritual
Cuando alguien se presenta ante un juez, tiene que ir con un abogado. El abogado, el que intercede. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Cristo? El abogado que intercede por nosotros. ¿Ante quién? Ante el juez, ante el Padre. Entonces, si hay algo que usted está viviendo, algo que a lo mejor necesita un veredicto celestial, espiritual del Padre, presente ese caso a Cristo. Dígale: Cristo, este es mi caso, esto es lo que me está sucediendo. Y háblelo así como le estoy diciendo. No es necesario usar argumentos y palabras rebuscadas, no. Es con una conversación y decirle: Señor, esto me está pasando. Cristo, esto me está sucediendo. Me siento atacado por esta persona. Esta enfermedad ya me lleva mucho tiempo. Mi esposo me está maltratando. Preséntele ese caso delante del Señor y dígale: te lo presento a ti para que tú pelees por mí esta causa. Ahí es donde el Señor comienza a obrar. Ahora, también hay derechos legales por cosas que quizás nosotros hemos hecho injustas. Ejemplo, vemos aquí el caso de Pedro. Y recuerde que cuando el Señor lo llamó a Pedro, le cambió el nombre, le puso Simón, Simón. Entonces no le llamó Pedro, o sea, no le llamó Simón, Simón, le llamó Pedro. Cuando antes se llamaba Simón, Simón, Simón Cefa. Y cuando aparece Cristo le cambia el nombre, le dice: te llamarás Pedro, Pedro, piedra pequeña. Entonces le cambió el nombre porque estaba haciendo lo correcto. Pero mire qué interesante, que hubo algo en Pedro que él todavía siguió haciendo incorrecto. Por eso es que tenemos que tener cuidado de esto. Si hay algo que estamos haciendo incorrecto, podemos pasar en una apelación. Ahora, cuando a Pedro lo piden, recuerde, la escritura dice claramente que Satanás lo pidieron. Aquí dice que lo han pedido. La versión BLS dice lo han reclamado. BJ lo han solicitado y BLS han pedido permiso para zarandear a Simón, Simón. Y recuerde, como decía anteriormente, cuando Cristo llama a los discípulos y llama a Simón, le cambia el nombre, le dice: no te llamará Simón Cefas, sino te llamará Pedro, Petra, piedra pequeña. Y de ahí le cambió el nombre. Pero a 48 horas antes de Jesús vaya a la cruz, él le dijo: Simón, Simón. No le dijo: Pedro, Pedro. Simón, Simón, Satanás te ha pedido, te ha solicitado, te ha reclamado, ha pedido permiso para zarandearte. Y mire qué interesante, porque le dijo Simón, Simón. Recuerde que el Señor le cambió el nombre. Pero cuando le dice Simón, Simón, Jesús le habló por su vida pasada. Mire cómo el enemigo actúa. Ahora, si Pedro estaba haciendo todavía cosas que no había madurado, no había crecido, estaba haciendo cosas incorrectas, entonces lo pidieron, y como lo pidieron, lo llevaron a una corte espiritual. ¿Y qué dice el Señor? Lucas 22:32. Jesús le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. En ninguna manera le dice: mira, tú eres mi apóstol, tú eres mi discípulo, así que nada va a pasar. No, lo pidieron a Pedro, Simón Cefa, y fue entregado. Como lo pidieron, lo solicitaron, lo entregaron. ¿Por qué? Porque había un derecho legal. Mire qué importante esto. Por eso es que hay que anular los derechos legales que puedan haber en nuestra contra. Por eso es que el Señor le dice: yo rogaré por ti para que tu fe no falte. Pero no le dice: tú eres mi apóstol, tú eres mi discípulo, así que nada te va a pasar, nada te va a tocar. No, lo pidieron y los cedieron. ¿Por qué? Porque había un derecho legal. Entonces, si hay algún derecho legal de un pasado que no hemos entregado a Cristo, ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque nos pueden pedir con derecho legal. O sea, nos pueden pedir porque hay un derecho legal que algo no nos hemos arrepentido. Y Pedro no se arrepintió de algo. Y sigamos leyendo Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, una vez que vuelva a tus hermanos, seguirás con ellos. Pero la versión BMN dice: pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando te arrepientas, confirma a tus hermanos. O sea, cuando te arrepientas, volverás con tus hermanos. Entonces, Pedro había una legalidad.
en calidad de Simón, la vida antigua. Algo había hecho que él no se había arrepentido como debería de ser, y el enemigo vio ese derecho legal y lo pidió. Y le dijo, yo tengo argumento. Simón, en calidad de viejo hombre, sigue haciendo cosas del viejo hombre. Simón sigue haciendo cosas incorrectas. Y como lo vieron, lo pidieron, lo solicitaron. Por eso que la versión dice, y tú cuando te arrepientas, confirma a tus hermanos, la versión BMN. Y la versión B, Nacar Columbe, dice, pero yo he rogado por ti, para que no desfallezca tu fe. Y una vez que tú hubieras convertido, y tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. O sea, una vez convertido, vuelve a tus hermanos. Una vez que te arrepientas, volverás a tus hermanos. Entonces, en el mundo de las apelaciones es necesario la confesión, el hablar, el decir. Por eso que siempre es bueno ministrarnos y decir la verdad, porque puede engañar al ministro, puede engañar al pastor, claro que sí, pero al pastor de pastores, al abogado de abogados, al juez de jueces, no le podremos mentir. Y ahí donde viene entonces que a veces por no decir la verdad, nos cae eso en nuestra contra como juicio, porque no estamos siendo realmente verdaderos en esta área. Entonces, muy importante saber que la apelación tiene que ver con hablar y decir. Y aquí dice, una vez que te hubiera arrepentido, Simón, Simón, volverás a tus hermanos. O sea, había algún derecho legal. Había una legalidad en que el enemigo lo pidió, y como lo pidieron, lo cedieron. Jesús no intervino más. Lo pidieron y inmediatamente lo solicitaron y no intervino. Solamente dijo, yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque había legalidad. Y las leyes se respetan cielo, tierra e inframundo. Entonces, muy interesante en que hoy lo que estamos estudiando nos ayuda mucho para tener cuidado de las legalidades. Entonces, ¿cómo puede ser revocado algo? Solo se puede revocar un caso por alguien que tenga una mayor autoridad. ¿Quién es? Cristo. Ahora, ninguna creación puede revocar una apelación. No pueden revocarlo ni serafines, ni querubes, ni arcángeles, ni ángeles pueden revocar una apelación, sino alguien mayor que ellos, y ahí entra Cristo. La apelación entonces quizás puede ser en nuestra contra. A lo mejor el enemigo no ha pedido o no está pidiendo. Entonces es importante entregar estos casos al Señor y decir, Señor, si estoy haciendo algo incorrecto, te pido que me ayudes y me arrepiento de lo que estoy haciendo. El Salmo 91, verso 15 dice, me invocará. Volvemos a la palabra invocar. La palabra invocar es bíblica. A veces la gente, cuando uno dice invoque el nombre del Señor, inmediatamente lo asuman a satanismo, es porque no leen Biblia, es porque no están leyendo la palabra. Y como siempre el enemigo usa esa palabra para invocarlo en satanismo, la gente como no lee la Biblia dice, está diciendo invocando a Dios, eso no es de Dios. No leen Biblia, lea Biblia. Aquí tenemos otro caso también, dice, me invocará y le responderé. Está hablando de Dios, no está hablando de Satanás. Que él ocupe estas palabras, ocupe estos argumentos, ese es tema de él. Recuerde que el enemigo jamás es auténtico. Por eso que él copia todo, porque no es original. Y esa palabra que dice me invocará, invocar es apelación. Entonces usted puede decir, Señor, yo te invoco. Invocar es llamar. Yo te invoco, Señor, para que estés en mi casa, para que estés en mi salud. Te invoco para que solucione este problema. Hay un problema judicial, hay un problema con los hijos, hay un problema con el esposo. Yo te invoco, Señor, en una apelación. Te invoco para que tú tomes este caso por intermedio de nuestro abogado, que es Cristo Jesús. Hágalo. Así como se le estoy argumentando, más o menos dándole una idea de lo que usted está viviendo. Pídale al Señor que Él le ayude para que se puedan revocar los casos que quizás estamos dando a conocer. Entonces, juicio es un término legal que se describe que es un proceso judicial que decide si la persona será culpable o inocente. Esto es lo que es en el mundo terrenal. Pero confiamos nosotros que a través de la palabra del Señor y lo que hoy estamos aprendiendo, podemos saber que
podemos revocar una sentencia o un juicio que quizás el enemigo esté haciendo en nuestra contra. Qué importante entonces todo esto, porque nos ayuda mucho a poder entender en que si hay algo que el enemigo quiere hacer en nuestra contra, preséntelo al Señor. Dígale: Señor, yo te presento mi caso. Yo te presento este problema. Esto está pasando con mi salud. Esto está pasando con mi esposo. Esto está pasando, Señor, que los compañeros de trabajo o mi esposo me está atacando, los hijos. Preséntele esos casos al Señor y diga: Señor, yo te entrego mi caso. Eso, ahí recién entran las apelaciones. Y esto es muy importante. Mucho todavía que hablar de las apelaciones, pero es parte de entender que todo lo que vivamos, presentémoslo delante del Señor, al juez justo. Recuerde la escritura que habla también de una mujer viuda que iba constantemente ante un juez injusto y cada vez le decía: hazme justicia, y la mujer rogaba y cada vez le insistía que le hiciera justicia, y el abogado no quería hacerle injusticia porque era injusto. Era un juez injusto, un juez que no era realmente digno de su cargo. Pero ella insistió ante ese juez injusto, y al final el juez dijo: voy a hacerle justicia a esta mujer, no sea que me la eche, no sea que ya la reviente, no sea que ya no aguante más. Y él le hizo justicia. Y ahí aplica el Señor cuando dice: si este juez injusto le hizo justicia a esta viuda, ¿cuánto más el juez justo que tenemos no nos hará justicia? Qué hermoso es la apelación. Entonces, mire qué importante, porque aquí podemos ver claramente en que todo lo que estamos viviendo, pasando, podemos nosotros recibir una justicia justa. Hagamos apelaciones. Presente el caso y diga: al Señor, yo te presento, hoy he aprendido de las apelaciones. Y dentro de la apelación he aprendido de que tengo que presentar mi caso ante el abogado. ¿Quién es el abogado? Cristo. Recuerde que usted no puede ir al Padre directamente. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en un juicio, pero cuando está en un juicio es muy difícil que usted se presente directamente ante el juez, a menos que el juez diga. Pero por lo general, ¿quién nos representa a nosotros ante el juez? El abogado. ¿Y quién es el abogado que intercede por nosotros aquí en la tierra? Cristo, porque murió por nosotros y Él es el intercesor que está intercediendo. Lo mismo hace el Espíritu Santo, el Paracleto, que también intercede, un gemido indecible. Entonces, Cristo es nuestro abogado. Y usted dice a Cristo: Señor, te presento este caso. Cristo, te presento esto me está sucediendo. Tal hombre me quiere atacar, tal persona, tal cosa me está sucediendo. Estoy siendo atacado por la enfermedad. Estoy siendo atacado con argumentos de calumnia. Estoy siendo atacado por la economía. Te presento mi caso ante tu presencia. Aún si está siendo atacado por alguna persona, dígale: Señor, te presento a tal persona. Hazme justicia, Señor. Tú eres un juez justo, un juez real. Si le hizo justicia a una viuda ante el juez injusto, ¿cuánto más, dice la Escritura, no nos hará a Él justicia, que tenemos un juez justo y real? Claro que sí, nos va a hacer justicia. Este es parte del tema de las apelaciones, donde podemos presentarnos nuestros casos. Preséntelo al Señor. Ahora, si no sabe cómo hacerlo, escriban por interno, yo les explico más o menos cuál es la idea de hacer esto, porque tenemos que ir nosotros presentarnos ante un abogado que nos representa ante el Padre o ante el juez. Y si a lo mejor no tienen una idea, me dice: pastor, ¿cómo puedo presentar este caso? Y ahí yo le explico, le mando un audio y usted lo hace, porque estamos para poder presentar todos los casos delante de la presencia del Señor para que Él nos ayude. Si es de enfermedad, si es de economía, si es de ataque, si es una persona, si es alguien que te está haciendo daño, sea quien sea, presentemos esos casos delante del juez justo, real, que cada día en su misericordia podemos bendecir su nombre. El tema hoy, solamente una pincelada del tema: las apelaciones.